muchos motivos, tiene muchos ingredientes y que motiva a todo el mundo. Buenas tardes, Javi. Motivación máxima por todo, porque creo que venimos de un gran encuentro sin recompensa y porque nos enfrentamos al líder de la categoría, un equipo que por mérito está haciendo una temporada que está dando mucho que hablar y que es claro candidato al ascenso directo. Jugamos en casa ante nuestra afición. Un partido que creo que va a ser intenso. También recuerdo el partido de ida, en el que también hicimos un gran encuentro y nos vinimos sin la recompensa de conseguir ningún punto. Entonces tenemos un poco ganas de revancha, ganas de hacer un partido como el del otro día, como el que hicimos contra el Leganés en su campo, pero con la sensación de que si conseguimos jugar así, pues vamos a conseguir poder ganar. Creo que en los dos partidos que estoy hablando, contra rivales tan importantes como puede ser el Español, el Leganés, que están arriba en la clasificación, hemos demostrado que no tenemos que envidiar nada a nadie y que tenemos equipo suficiente para ganar a cualquier rival. El Leganés, 16 goles en contra, es el equipo que nos ha encajado. ¿Qué te dices? Es un equipo que está muy bien armado defensivamente, pero que luego también aprovecha muy bien los momentos de balón. Creo que su mayor virtud es el dominio de las dos áreas. Un equipo que cuesta muchísimo generarle ocasiones, hacerle goles, que están, yo creo que siempre bien organizados. Es difícil cogerles en transiciones porque siempre tienen 4 o 5 jugadores por detrás del balón. Entonces, paciencia, mover rápido el balón, intentar ganar las segundas jugadas, intentar llevarles a campo contrario, hacer una presión de las pérdidas fuerte para que no ellos transiten, para que no se encuentren cómodos y para que tengamos más opciones de poder jugar en su campo y hacer goles. Decía el castellano antiguo que agua pasada no mueve molinos. ¿Cómo ha sido la semana de trabajo? Te lo digo porque si vuelves a hablar del VAR es la pérdida de energía. A ver, la indignación sigue ahí. La comparto con todo el levantinismo, con toda la afición, con todos los que estamos aquí. Eso no se va, pero es verdad que tenemos que centrarnos en el siguiente partido, en el partido del Leganés, y nos tiene que impulsar y dar rabia y unirnos para todavía enfrentarnos contra todo, contra todos, y estar más juntos nosotros que nunca para no poner a los demás equipos facilidades para que estén arriba. Si nos venimos abajo o nos escudamos solo en las decisiones arbitrales, no será positivo. Tenemos que rebelarnos ante eso, estar todos más juntos que nunca y pelear contra cualquier adversidad. ¿Cómo valoras la renovación de Andrés hasta el 27? Pues contentos todos, contento el jugador, contento el club, contentos nosotros. Es un jugador que viene de abajo, que viene de la cantera, que se lo ha ganado a pulso y que es muy positivo que esté con nosotros más años y que refuerce al equipo en una situación también tan importante como la que estamos ahora mismo viviendo en el Levante, que jugadores de la cantera vayan saliendo y vayan teniendo minutos y vayan formando parte de la primera plantilla es bueno para todos. ¿Y Buldini crees que le quitarán la sanción? A Yago Aspas tiró el monitor al suelo y no le cayó nada. Sí, hay otros ejemplos que no han sido sancionados. Es verdad que tampoco se puso en acta. Está claro que si me lo mido un poco por las decisiones que se han tomado, no en este caso por el tema de una sanción, sino por lo que hemos visto en los campos de fútbol, pues poca confianza tengo en que se le quite. Y la última, Fabricio, ¿estará para entrar en convocatoria? Estará. En principio tiene que terminar el entrenamiento de hoy y será uno más. ¿Cómo están las caras de los chavales? En ese sentido yo creo que hasta venido igual bien de que el partido sea viernes y que sea el primero de la jornada, de que haya llegado cuanto antes. Sí, para mí es positivo que haya sido en pocos días, porque tenemos muy reciente lo del el partido del Español y no hay que perder la memoria, hay que intentar saber que por méritos y por mucho trabajo que hemos hecho durante la temporada, quizá teníamos que tener bastante más puntos de los que llevamos hasta ahora. Todavía queda mucho tiempo, pero tenemos una gran oportunidad ahora contra el Leganés para seguir demostrando que queremos estar ahí arriba, luchar, pelear con nuestras armas, como he dicho antes, contra todo, contra todos y contra cualquier adversidad, sin poner ningún tipo de excusa, centrándonos en el trabajo, que al final, cuando uno trabaja y hace las cosas como debe, la recompensa llega. Antes
hablabas, que yo coincido, ¿no? que esta rabia, digamos, esta indignación una todo el levantinismo. Mañana sería bonito ver un Ciutat caliente, ¿no? Sí, mañana tienes una olla a presión. Mañana el estadio tenemos que estar unidos, estar todos convencidos de que hay equipo para pelear, por estar en esos puestos que te puedan permitir luchar para ascender. Nosotros vamos a darlo todo. Creo que el equipo se encuentra en un momento físico, anímico, mental bueno. Creo que el trabajo que se está haciendo, pues a lo mejor es verdad que como he repetido antes, debería haber sido recompensado con más puntos, pero que quedan muchos por delante, que está todo muy igualado, máxima igualdad, y que al final yo creo que se mantenga más junto, más unido y reme en la misma dirección, tendrá el premio.